vamos a meternos en un tema muy importante. Seguimos aprendiendo entre todos. Siempre. Me gusta decir esto porque me parece que ese es el camino. Seguimos aprendiendo. Y hablo de la ESI, la famosa ESI, Educación Sexual Integral, que de tanto se habló, ¿no? A raíz de lo que ya vamos a comentar, que todos sabemos que pasó hace muy poquitos días, pero bueno, volvemos a hablar de la ESI, la importancia, y qué es ESI, y qué no es ESI. Lo vamos a hablar con ella, con Ana María Vega, jefa de formación continua del Instituto de Educación Superior de Luján, 9029, y formadora en ESI. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Ana María, gracias por venir. Tenemos muchísimas preguntas. Sos formadora de ESI y por ahí queríamos arrancar tratando de disuadir bien qué es ESI y qué no. Está perfecto. Esa es la pregunta del millón, podría decirse, porque hay tanta gente que al referirse a la ESI dice cosas que no tienen nada que ver con ello. Primero que nada, es un derecho. Es un derecho ratificado por una ley, que es la ley 26.150, pero no es la única, porque hay un montón de otras leyes, ¿sí?, que tienen que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes que están ratificados por la Constitución a través de tratados internacionales. Entonces, partamos de ahí. No es un antojo, no es un capricho, no es algo que yo quiero hacer o no, sino que es una ley que garantiza derechos a todas las personas que estén en el sistema educativo. Exacto. Y vamos a sacar otra inquietud. Ahí está. No es solamente para niños, niñas y adolescentes. Todas las personas que, por ejemplo, están estudiando ahora en institutos de educación superior, Exacto. como en Exacto. el que yo trabajo, Exacto. tienen derecho a la ESI. Exacto. Es más, el artículo 1 de esa ley dice: todas las personas que se encuentran estudiando en el sistema educativo nacional tienen derecho. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque a las y los docentes los pone en un lugar de garantizar derechos. Y al Estado también lo pone en ese lugar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, partamos de ahí. Después, Excelente. cuando decimos educación, estamos planteando de que esto se hace sí o sí en el sistema formal educativo, pero cada vez se avanza más a otros sistemas, como por ejemplo las uniones vecinales, los clubes, todos los lugares donde haya personas que tienen que aprender de educación sexual. Y bienvenido sea. Y aparte, Ana María, yo pensaba, no es lo mismo, porque no es lo mismo hablar de esto en casa, que se debe hacer, bienvenido sea, que se debe hablar con los mayores, con los adultos, pero no es lo mismo que llevarlo al ámbito educativo y que ahí personas idóneas, profesionales, expliquen del tema, nos eduquen, ¿no? Porque no es lo mismo hablarlo en casa que hablarlo en la escuela. No, por varios motivos no es lo mismo. Primero, porque la ley dice que tienen que ser conocimientos actualizados, ¿sí?, con bases científicas. Exacto. Tienen que ser laicos, o sea que tienen que estar totalmente fuera de lo que tiene que ver con las religiones, ¿sí? Y fundamentalmente que tienen que ser acordes a cada etapa de la vida. Claro. Entonces, Sí. quienes saben la didáctica, la pedagogía, la forma de explicar muchos temas, pero entre ellos aspectos de la sexualidad y hacer las adaptaciones, y en la escuela, Sí, sí, las sí, y los sí, docentes. Ahora viene el otro tema. ¿Todas las y los docentes están preparados? ¿Qué pregunta? Y ahí Déjame viene la decir no. cuestión. Porque si no te formás, Claro. vas a pasar todo tu bagaje. A ver, porque de geografía puede ser que no conozcas. Claro. De matemática vamos a partir casi de cero Exacto, en la escuela. exacto. Ahora, de sexualidad conocemos desde que nacemos. Exacto, exacto. Porque nuestra familia nos empieza a dar mensajes en Claro. relación a esto. Conocemos, pero no significa saber, digo, porque si no están preparados los docentes, muchas veces, un padre y una madre, digo, Claro. puede contar, por más voluntad, puede tratar de explicar. Pero lo generacional también limita eso, ¿no? El tema de los saberes, hablando siempre de la familia. En cierta medida, te digo, porque hay personas jóvenes que vienen de familias muy restrictivas en cuanto a la información y no sí, tienen sí, Sí, totalmente. de eso no se habla. Totalmente. Claro, Y- porque y- no les hablaron a no sus les hablaron a madres, a sus ellos. padres, Sí. y entonces no lo han podido hablar. Pero yo les hablaba que hay una didáctica de la ESI, y esto porque la ley creó un programa nacional de educación sexual integral Sí. que
es el que diseñó en función de expertas y expertos, no solo en sexualidad, sexología, sino también en pedagogía y en didáctica, materiales para la implementación. Exacto. Entonces, las y los docentes que reconocen esos materiales y hacen un trabajo interno en relación a qué temas les cuestan más, qué temas les cuestan menos, pueden llevar adelante la ESI en la escuela a través de distintas estrategias. Te quiero preguntar qué pensás. Yo en la apertura recién decía que pasó algo, hubo un hecho puntual la semana pasada, por eso volvimos a hablar todos de ESI, de la importancia. El hecho puntual de que el gobierno quería comprar una cierta cantidad de penes de madera para justamente poder enseñar en las escuelas educación sexual integral, y la ministra de Salud, Carla Bisotti, justamente, más allá del valor de lo que se iba a gastar, digo, dejemos de lado eso, sino es por lo que causó, por tanto revuelo, dijo la ministra de Salud de la Nación. ¿Ven por qué necesitamos hablar de educación sexual integral? Exactamente. Por esto justamente hay que hablar, porque realmente nos hemos quedado tan atrás. ¿Sentís eso, Ana María? Sí, siento que se está avanzando mucho con personas que lo vienen haciendo a fuerza de poner dinero de su bolsillo para capacitarse, que hacen todo un proceso de aprendizaje, de debate, de reflexión interna, pero también convengamos que llevamos 15 años de ley y que si se hubiera invertido desde su nacimiento todo lo que se tenía que poner en dinero para capacitar a profesionales, para comprar materiales didácticos y la voluntad política de cada una de las provincias en aplicarlo, y bueno, no estaríamos en la instancia en que estamos. Hay provincias de nuestro país que avanzaron mucho y avanzaron, por ejemplo, en cumplir la ley en el nivel superior. El nivel superior, que es donde se forman las y los docentes. Exacto, entonces imagínate, si en los primeros 5 años se hubiera aplicado en el nivel superior, ya tendríamos docentes de hace 10 años egresadas que podrían aplicarlo, porque hubo una traba también por parte de docentes, de directivas, de directivos. ¿Cómo toman los chicos los contenidos? Digo, los chicos de hoy. Claro, ahí tenemos que ver qué edad, ¿sí? Okay. Porque, por ejemplo, en el nivel inicial, la ESI pone mucho el énfasis en aspectos que tienen que ver con la autoestima y el cuidado de sí mismas y sí mismos para evitar que haya abuso sexual. O, por ejemplo, para mejorar el trato entre las niñas, los niños, ¿sí? Para porque poder son tan amplios los contenidos. Ser libres. Qué importante esto que decís, porque uno imagina a lo mejor, no sé, decís ESI y todos vamos al mismo lugar, mal, o sea, caemos, viste, en el hecho sexual, en el acto sexual. A ver, hay padres que piensan que la ESI es pornografía. Claro. Hay mucho, yo he escuchado cuando dicen ESI, no, que les van a enseñar, no les enseñan cualquier cosa, todo lo contrario. Todo lo contrario, mira, autoestima, saber cuidarse. Claro, a conocer el cuerpo. Que tiene que ver yo con les cada aseguro etapa. que cualquiera de nosotros tenemos que responder un cuestionario de genitalidad, de funcionamiento de órganos sexuales y todo, y les aseguro que ninguno de nosotros aprueba con el 100%. Porque siempre hay algo que uno no sabe o que desconoce. Por supuesto. Y porque no te lo enseñaron o porque no aprendiste. O sea, que es importantísimo que desde chiquititos se les enseñe a los chicos. A esas mamás y a esos papás yo les digo que la pornografía está en su celular y en la habitación, en la computadora, no en la escuela ni en los materiales ESI. Y a esa pornografía tienen libre acceso. ¿Por qué? Porque quienes se dedican a hacer porno están buscando todas las estrategias para exponer desde muy temprano y generar adicción. Hay niñas, niños que a los 8, a los 9 años ya están expuestos, se les llama porno nativos, porque son niñas y niños que de una están en contacto con esos materiales sin querer, porque hicieron una búsqueda y les apareció búsqueda de lo que vos quieras. Vos ponés berenjena, ponés pepino, ya que estaban tan contentos y decían como propuesta que en vez de los penes de madera compráramos pepinos y estimulábamos la producción. Buscá, poné dibujos y vas a ver las atrocidades que aparecen, ¿no? Entonces, las niñas y los niños tienen que estar preparadas y preparados para saber a qué decir no. Totalmente. Súper importante lo que estás diciendo, Ana María. Tenemos consultas, Ani. Sí, acá un aporte de María Lorena Ruggeri nos dice una pregunta. A mi hijo en primer año de secundaria se le dio una clase de ESI y los métodos anticonceptivos sin tener idea sobre la parte de anatomía, ya que el año pasado no se alcanzó a dar nada del tema en la primaria. Se entiende también que el año pasado fue
un año especial, Sí. ¿no? De contexto de pandemia. Pero Sí, qué importante esto. Pero yo Se entiendo tenía ahí, que aplicar la ESI. pero yo lo entiendo mismo. ahí, perdón Ana que te corte, pero entiendo a una mamá tal vez en el sentido Sí. de preocupada, porque me parece que también esto pasa mucho, como el incentivo a la iniciación sexual. Digo, mi hijo todavía no aprendió las partes del cuerpo y ya te están dando un preservativo en la escuela. O sea, me parece que esto también pasa mucho en casa de los papás preocupados, ¿no? De que, ¿para qué le hablan de eso si mi hijo es chico? Claro. ¿No? Primero y fundamental que de acuerdo a los contenidos que se tienen que ir dando, métodos anticonceptivos, se tienen que conocer después de la anatomía, claramente, porque vos vas a explicar cómo funciona ese método Claro. sabiendo cómo funciona tu organismo. Eso Claro. es importante y por eso la ESI no pueden ser charlas aisladas, como venían de algunas empresas a hablar de menstruación, te dejaban la toallita, no. Yo era La ESI es chico, un vos no, ahí me contenido da, era el didáctico. videíto en 7º grado, más o menos hecho así nomás, y listo, eso era todo yo lo te que te digo, enseñaba la escuela. claro. Pero Si yo te te digo, enseñaban. Sí, te enseñaban. yo Yo me no acuerdo tuve, ¿eh? todo mi secundario, Sí. pero te lo digo ya, una charla con una ginecóloga que fue como después de hora y la que quería quedarse se quedaba, o sea, me acuerdo después de educación física, hay una ginecóloga, viene, me quedé, eso fue lo único que tuve, y me acuerdo un día patente con la profesora de biología, que fue como, una señora grande, que fue como, bueno, hagan las preguntas que quieran, y me acuerdo todos sonrojados, medio entre risas, Sí, en o sea, risa. la que decía algo era como gracioso, no se entendía, Claro. nerviosos, fue horrible, o sea, digamos, respondió 2 o 3 preguntas y era a ver quién hacía la pregunta más zarpada, o sea, era como un No. chiste Claro, la sí, clase, sí. o sea, cualquier cosa. No, la Eso fue didáctica algo de que la tuve que ESI recuerdo. es todo lo contrario. Es Claro. a través de juegos, a través de formas de hacer las preguntas exactas para ayudar a la reflexión, de acompañar con materiales que han sido formados específicamente, creados específicamente para esto. Sí, y sí, todo sí. eso está. El tema es que, bueno, muchas familias no averiguan. Es más, yo ya les digo, se meten en www.argentina.gov.ar Está el y material. ponen ESI Sí. y le van a salir todos los materiales. Exacto. Y hay materiales Sí, sí, sí. nuevos, muy buenos, Sí, sí, sí. que tienen que ver con los 5 ejes de la ESI, que el eje cuidar el cuerpo y la salud es uno, pero Los otros, los otros 4 son el que está vinculado con los derechos, para que reconozcamos desde pequeñas y pequeños que tenemos derechos, el valor de la diversidad, y la diversidad no es solo diversidad sexual, es el respeto por la diversidad cultural, por la diversidad funcional, el respeto por las Exacto. personas con discapacidad, Por el otro, ¿sí? total, El respeto por por la la otra elección del persona. otro. Valorar Sí, la sí, sí. autoestima. sí. Sin autoestima, valorar la posibilidad, ¿sí?, de pensar en nuestro psiquismo, en lo que nos hace como personas, Sí, ¿sí? sí, sí. Ese es un aspecto fundamental. Y el otro es la perspectiva de género, que queda clarísimo que no es lo mismo en nuestra sociedad, ¿no?, ser mujer que varón, que lo estamos cambiando muchísimo. Ayer hubo un pero cambio importante, ya digo, ya, ¿no? Sí. lo estamos en lo cambiando no binario. muchísimo, pero es fundamental poderlo pensar desde muy chiquitas y chiquitos para Exacto. que tengamos igual acceso a los derechos. Y me quedo en el eje de, cuando hablaba de autoestima, me refiero a la afectividad. Exacto. Porque, por ejemplo, tanto lío con el preservativo, pero el preservativo no aparece o en el uso del pene de madera. El preservativo no aparece mágicamente. O tomarte una pastilla anticonceptiva o ponerte un DIU. Para hacerlo tenés que quererte, tenés que conocerte Exacto. y tenés que decidir cuidarte. Exacto. Eso no se construye con una charla de un día para el otro. Exacto, ¿Mm? exacto. Como así también en una nena o en un nene chiquitito, poderle decir no al padre o al tío que quiere tocar sus genitales, Exacto. no se construye, Exacto. no se decide de un día para el otro. Eso No, tiene no. que ver con ESI. ¿Y hay Exacto. inquietudes respecto a las enfermedades de transmisión sexual más allá? Porque a lo mejor se vincula solamente al tema de no quedar, no sé, con un embarazo. ¿Hay inquietudes respecto a las enfermedades y cuáles son? De Vos parte de fíjate los que en adolescentes estos y chicos? días, cuando estaba todo el debate, vos te das cuenta la falta de ESI o de conocimiento, y ahí voy a lo que decía Juanpi, no se habla de enfermedades, Claro. se habla de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque hay infecciones que no causan enfermedad, Bien. pero vas Claro. a tener la infección todo el tiempo en tu cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo el HPV.
Claro, el HPV puede causar el cáncer, que sería la enfermedad de cuello de útero, pero vos podés tener la infección y nunca tener cáncer, porque te cuidás, ¿se entiende? Se entiende. Entonces, es importante saber también que hay hongos, que hay bacterias, que hay virus. Sí, saber diferenciar bien, que no es una enfermedad. Y que el uso del preservativo y del campo de látex, porque esto también es otro tema. Nos quejamos por los preservativos de madera, pero sería muy bueno que hubiera vulvas también en las escuelas. ¿Cuántas personas? Totalmente. ¿Y cuántas personas que tenemos vulvas las conocemos? Exacto. ¿Se entiende? Entonces no sabemos cómo cuidarnos, no sabemos. Hablo en plural, obviamente, pues estoy hablando de nuestra sociedad. Qué difícil esto. Pensaba para cerrar, Ana, porque pensaba, digo, está la ESI, bienvenido sea, hay que usarla, hay que educar. Pero por otro lado tenés la sociedad, las familias que tienen que ir de la mano con la escuela, pero que tenés a una mamá, un papá que tan distanciados, un papá y una mamá que le deja el preservativo a su hijo y que le dice cuídate, y tenés un papá y una mamá, un hogar, sea quien integre esa familia, que no quiere hablar de ese tema, que por favor salí de acá, eso no. Entonces, digamos, tenés esa distancia que se tiene que romper y es muy difícil porque son las realidades. La escuela, a través de la ESI, es la que salva esa distancia, ¿sí? Porque es la que va a igualar en el aula el conocimiento de las niñas y los niños en relación con estos temas. Yo lo último que les quería decir, hace muchos años, tiene 20 años de ser usado para dar clases de ESI, para la clase que corresponde enseñar a colocar un preservativo. Y muchas, no solo adolescentes, sino muchas y muchos adultos nunca supieron ponerlo bien. Entonces, es el único método que, usado en el caso del pene, el preservativo externo, va a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Además del embarazo, pero las infecciones. El otro caso es el campo de látex, que no existen en nuestro país, no se están produciendo, se arman con un preservativo abriéndolo. Exactamente. O, por ejemplo, los preservativos internos que se colocan en la vagina, que son importados y que tampoco están en nuestro país. Esas son las cosas que tenemos que debatir y que tenemos que exigir para que se cumplan. Tenemos que seguir avanzando, sin dudas. Ana María, muchísimas gracias por venir. Gracias a usted. Hasta muy pronto. Muy bueno, y a seguir creciendo en este aspecto tan importante también. Gracias por ayudarnos. Gracias.